Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, cómo no, a un programa más de los profesionales de Canal 4TV, acercarle a ustedes, yo digo siempre el mundo profesional, pero en este caso le vamos a acercar a ustedes el conocimiento de conocer nuestras islas, en este caso conocer mucho más nuestra isla de Gran Canaria y conocer lo que tengo detrás de nuestra, por lo menos de mi espalda, que es la duna de Maspalomas, patrimonio de Gran Canaria, patrimonio de Canarias y patrimonio de toda España, así de claro. Y para ello tenemos a alguien que la verdad yo puedo decir que es un historiador porque ha vivido y ha observado el proceso de esta duna, pero también es algo más, el defensor de este patrimonio como son las dunas que tenemos en el sur de Gran Canaria, la más conocida, la duna de Maspalomas. Tenemos con nosotros a Sebastián Morales Camino. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, tranquilo, hoy relajado. Vamos a ver, un poco fresco el día, pero bueno, bien. Oye, agradecemos tu presencia y sobre todo ese conocimiento, porque necesitamos conocer. Yo por lo menos necesito más conocer y tener esa generosidad por parte tuya de todo el seguimiento que he llevado a lo largo de la vida y ese estudio que has hecho y compartirlo no solo con nosotros, sino con toda la audiencia, para mí es algo pero muy gratificante que no tiene valor. Vale, pues quiero comentarles que las islas de Gran Canaria, la isla en concreto de Gran Canaria, se formó hace 20 millones de años. Sí. En ese proceso, pues los barrancos hicieron pues una gran labor para crear las playas, porque con las correntías de los barrancos producían callao, el callao se erosionaba, creaba la arena, y también por los sedimentos volcánicos pues que se iban desplazando hasta las orillas del mar, se depositaban en las orillas y nos formaban nuestras playas. Como veremos, la mayoría de las playas nuestras son de arena oscura, negra, excepto algunas que por una casualidad de la vida pues fueron de arena amarilla, que son las dunas de Maspalomas en concreto, y la playa de las Canteras, las Caravaneras, como tal, que también fueron agraciadas con ese maremoto o terremoto de Lisboa, que fue en 1755, el cual fue el que sacó ese sedimento del fondo marino y lo depositó en nuestras orillas. Caramba. Sí, fue una casualidad, porque en las cartas de navegación antiguas, en ninguna de ellas narra que hubiera arena amarilla, ni grandes dunas, ni en Maspalomas, ni tampoco en la isleta, ni en Guanarteme, que todos conocemos y sabemos que en aquel momento, bueno, todos recordamos las grandes dunas que había en el estadio insular y en la zona de Guanarteme. Sí, cierto. Y de hecho, el rey de España, en aquel entonces, mandó a preguntar, cuando fue el terremoto de Lisboa, que qué efecto había ocasionado en las islas. Y el gobernador que estaban en Gran Canaria le dijo, dice, mira, en la ermita que nos encontramos en la isleta, casi nos encontramos llenos de peces, de agua, inclusive y la arena, que fue ese sedimento que sacó del fondo marino, porque tenemos que pensar que durante 20 millones de años el mar no fue capaz de depositar arena amarilla en ninguna de nuestras costas, en ninguna, durante todo ese periodo de tiempo. Eso transcurrió a partir del maremoto de Portugal, o del terremoto, bueno, fue un terremoto que produjo un maremoto. Ese maremoto fue el que sacó el sedimento, lo depositó en la orilla, y es lo que tenemos. Claro, la correntía de los barrancos de Fataga, de Santa Lucía o de otros barrancos que teníamos en Gran Canaria, pues crearon unas plataformas. Si podemos ver, todos podemos observar que Playa del Inglés está un poco más alta, y también vemos las meloneras que también tienen como un socavón, como una meseta más alta. Pues entre ambas mesetas discurría las correntías del barranco. Siempre esa correntía iba corriendo siempre en dirección norte. Todo el mundo piensa que el barranco de Fataga, cuando llegaba a la orilla de Maspalomas, corría frontalmente y después quebraba hacia la derecha. La derecha quiere decir hacia el sur, pero no, ese barranco corría hacia la izquierda, es decir, hacia Playa del Inglés. ¿Por qué? Porque por lógica pura, porque los vientos alisios y las correntías o las corrientes del norte
hace que si cuando yo llego con una piedra o con una madera o con cualquier cosa y llego al mar, si el viento es del norte y las corrientes son del norte, me van a desplazar hacia el sur. Entonces se iban acumulando todo ese callado y esa piedra en la vertiente del faro de Maspalomas, es decir, cuando miramos la punta del faro, por eso todos podemos observar aquellas piscinas, artificiales, bueno, parecían artificiales, pero eran entre artificiales y naturales porque eran creadas por las correntías del barranco que iban depositando las piedras a la derecha. Y entonces, claro, tanto se iban desplazando a la derecha que más todavía hacía que el barranco discurriera más hacia Playa del Inglés, porque por la propia lógica pura, nada más. Caramba, como la naturaleza, ¿no? Sí, la naturaleza, claro, es lógico. Si yo voy hacia el frente y cuando llego a la orilla algo me desplaza hacia la derecha, pues yo voy acumulando piedras a la derecha y elementos que me impiden desplazarme. Entonces, ¿cómo voy caminando? Cada vez más hacia la izquierda, es decir, el barranco discurría más hacia Playa del Inglés. ¿Qué pasó? Que se creó una gran plataforma, que es la plataforma que vemos todo en Playa del Inglés, desde la punta de Playa del Inglés hacia Maspalomas. Esa gran plataforma era el sitio ideal y además en el punto más suroeste de la isla para que cuando ese sedimento, ese maremoto de fondo, porque era un maremoto no de ola elevada, es decir, que todos creemos una ola que se levanta desde el suelo, no, era una ola más de fondo, sacó un sedimento que es la arena y la depositó sobre la punta de Playa del Inglés. Ya después todo lo demás fue el efecto del viento, el que fue rotando y fue desplazando la arena hasta crear todo lo que hemos visto en la zona dunar de Maspalomas. ¿Y cómo se formó? Pues las dunas se formaron de esa manera, se formaron porque se desplazó, es decir, el viento fue el que realmente después fue haciendo que esa zona dunar se fuera desplazando hasta llegar hasta el Campo Gol, por eso creció tanto. Pero bueno, hasta ahí llegó en ese momento, hasta ese lugar. Pero es un movimiento importante de arena, ¿no? Claro, estamos hablando que en las dunas de Maspalomas hoy por hoy tienen 267 años. 267. Sí, antes de 267 años, todo el mundo tiene que pensar que incluso las cartas de navegación lo ponen, las antiguas, que todo lo que es Playa del Inglés y Maspalomas era una playa de callao, tanto como la vemos en Las Meloneras como la vemos en San Agustín o lo que es Juan Grande, Castillo de Romeral. Esa era la forma natural de la playa de Maspalomas y la playa del Inglés. Lo que la hizo cambiar fue estas correntías del barranco depositando esas piedras y el maremoto que depositó la arena. Y fuimos agraciados con unas playas y unas dunas que no teníamos. De hecho, incluso por último hubo hasta un barco, un holandés, que se encalló y tenía las cartas de navegación antiguas y no le narraban que había bancos de arena y por eso se encalló. Por lo cual esa imagen que más que palpamos por la autopista, cuando vamos por la autopista y sobre todo cuando vamos del sur para Las Palmas, esa imagen que vemos de la zona del Aeroclub a Juan Grande, toda esa zona de piedra era exactamente igual de Maspalomas, de Playa del Inglés a Maspalomas, exactamente igual. De hecho, es fácil verlo. Cuando están los vientos, las mareas del sur socavan la arena, es decir, se la lleva el mar y saca a la luz la materia natural que es de esa zona. Por eso las dunas se mueren, ya no les queda mucho de vida, le quedan muy poquito. Yo calculo que las dunas como máximo 10 años, ya como máximo, poniéndole ya muchísimos años a las dunas, que no lo creo ni que llegue a los 10 años, y las playas a lo mejor puede ser 15, no creo ni que siquiera mucho más. Dentro de 15 años ni tendremos playa de Maspalomas, ni tendremos playa de Playa del Inglés, ni tendremos dunas, porque habrá desaparecido todo ese sedimento. ¿Y cuál es ese proceso de desgaste en los primeros 200 años? Vale, en los 200 años, por lo que te comentaba, las correntías eran mucho mayor que ahora y los elementos naturales hacían un bien mucho mayor que el que hacían ahora, es decir, la charca era mucho más grande, con lo cual vamos a ver, si para que la gente lo entienda, la arena desaparece por el faro de Maspalomas.
La gente no piense por ningún otro sitio se va. La arena, el desagüe de la duna de Maspalomas es por el faro de Maspalomas. Por el faro de Maspalomas se pierde el 90% de la arena que se está perdiendo hoy por hoy, en el faro. ¿Qué quiere decir esto? Que si antiguamente había una gran cantidad de callado acumulado en esa zona, impedía que la arena saliera más rápido. Aparte de eso, ya lo vamos a ir viendo en la foto, en las cuales les voy narrando que hay cosas que hoy por hoy celebramos que son más bonitas, pero es un elemento negativo, muy negativo, para desaparecer mucho más rápido las dunas, cosa que antes no lo era. Pues ahí lo vemos en imagen. Sí, lo vamos viendo. Mira, ahora por ejemplo en esta primera foto podemos ver cómo el sedimento de las correntías, primero lo más importante, ya podemos ver, no hay ninguna construcción de los hoteles actuales, ni apartamentos, ni nada, y podemos ver que la charca está, cuando se desborda dirección sur, ya lo podemos ver, con lo cual está creando un mar que es un impedimento para que se desplace la arena a las dunas, tiene que atravesar la charca para correr hasta la punta del faro. Segundo, como podemos ver, otro elemento que impedía que la arena desapareciera durante esos 200 primeros años es que vemos que hay una barrera natural, vemos dónde está rompiendo la ola, no en la orilla, sino mucho más adentro, porque son todos los callados que se iban acumulando por las correntías del propio barranco, es decir, llegaban a la orilla y una vez a la orilla nos encontramos el viento del norte y las corrientes del norte y desplazaban las piedras hasta el faro, con lo cual hacía como una barrera natural como la que tenemos hoy por hoy. ¿Por qué en las canteras no pierde la arena en la punta? ¿Por qué? Porque está protegida por la barra natural, en cambio sí la pierde por la Ciser. ¿Por qué? Porque no tienen nada de protección y vemos como la playa chica se queda ya sin arena y en cambio siempre se va desplazando a la punta. Pues esto pasa lo mismo. Antiguamente, pues las correntías del barranco hacían que las piedras llegaran al mar, una vez que llegaban al mar las desplazaba a la derecha e impedía que la arena se desplazara. Por eso vemos ese rompeola que no es de arena, sino es de piedra, de callado, que hoy por hoy no existe. ¿Por qué? Porque lo hemos eliminado para que el disfrute del turista pues sea más ameno y no se encuentre lleno de piedras ni de callado, ¿no? Pues seguimos viendo imágenes porque la verdad... Ahí podemos ver otra foto en la cual se ve el discurrir natural de la charca, dirección norte. Nadie la abría porque ahí puedes ver que no había construcciones todavía, ni hoteleras, no estaba ni el Hotel Faro, ni ninguno de ellos, y se puede ver cómo discurre hacia el norte y crea una barrera. Incluso podemos ver mucho más atrás, si podemos ver detrás de las lonas y de las hamacas, vemos la barrera natural de piedra en el mar adentro. Sí. Se puede ver que es como la barrera de las canteras. Eso impedía también que la arena se desplazara. Es decir, durante los 200 primeros años solo se perdió un 20% de arena, porque estaban todos estos elementos. Aparte de eso, la gente ponía lona, había una serie de chiringuitos. Ya voy a explicar una cosa muy importante, que lo vamos a ver más adelante, en la cual por qué la arena también no se desplazaba, le costaba trabajo. Pero el primer impedimento que tenía la arena de las dunas para poderse desplazar y desaparecer era que se encontraba un mar, que era la charca. La charca era un impedimento para saltar. Aquí lo podemos ver como la charca también está en dirección norte y cómo cubre toda la franja costera para impedir que se desplazara la duna, es decir, le ponía como una pequeña valla natural de agua que impedía que las dunas desaparecieran. Hoy por hoy la charca es mucho más chica, está desplazada en dirección opuesta hacia el sur y facilita que la arena se desaparezca y entre en el mar. También otro de los elementos que podemos ver es que ya tampoco está la barrera natural de piedra. Aquí también en esta foto podemos ver el mismo elemento, podemos ver a la charca otra vez en dirección sur, norte, desbordada, no habían tampoco construcciones, o muy pocas, y podemos ver cómo la charca siempre que quería romper o desbordarse, siempre desbordaba, siempre dirección norte, con lo cual siempre hacía de barrera para que las dunas pudieran llegar a la orilla del mar, es decir, hacía como un puente, lo cortaba. La propia naturaleza. La propia naturaleza por sí solo, pero es que antes de formarse las dunas, ya el propio discurrir del propio barranco era aún más hacia la zona norte, todavía era más pegado hacia Planicle. Aquí vamos a hablar de una cosa muy importante.
El primer elemento que hace que una duna crezca es porque en la base hay sedimento. Quiere decir que si yo en el suelo, donde empieza a crecer, en donde está la duna, hay sedimento en la base, cuando viene el viento sopla y levanta la duna, crece. Ya aquí, en esta primera foto, ya podemos observar cómo ya no había sedimento en la base, con lo cual ya empiezan a decrecer. Ese es el primer elemento de deterioro de las dunas y el primer efecto que ya nos alertó de que las dunas ya no iban a crecer más en altura, sino que iban a ir menguando. Ese es el primer efecto, cuando vemos que en la base ya no hay arena. Si en la base no hay arena, la duna no crece y tiende a desaparecer. Mira, esta foto es muy importante porque cuando yo digo por qué razón antiguamente no perdía la arena, es una estupidez y es una tontería, pero inconscientemente las hamacas no se colocaban verticalmente, sino se ponían oblicuas. Ese hecho que nadie tenía conocimiento o que nadie se dio cuenta es muy importante porque eso hace que la arena no se desplace, le impide, es como si fuéramos poniéndole barreras al propio viento para que no se pueda desplazar, con lo cual retrasábamos el movimiento. Y esta foto la he puesto para que pudieran la gente concienciarse y también los políticos y las personas que puedan tener la potestad de solucionar, de parar esta erosión, es que simplemente, fíjense, nada más que cambiando la posición de las hamacas, hacemos que la arena se pare un 50%, solamente con el cambiar el posicionamiento de las hamacas. Lo voy a demostrar más adelante, pero aquí para que lo vean, inconscientemente, por eso digo que hay un periodo de 200 años y un periodo de después de 200 años. Es decir, las dunas se desaparecieron un 20% en 200 años y en 40 años un 80%. Pero por por detalles muy pequeños. Y este es uno. Nada más que con el hecho de que cada ciudad, que el ayuntamiento y Costa permita que ya, incluso de tanto yo decirlo, lo han plasmado en algún documento porque lo he llegado a ver, pero no lo han ejecutado. No es importante que lo plasme, sino que lo ejecute. Y eso nada más que darle a la que tienen la competencia de las hamacas, que en vez de colocarlas verticalmente las ponga a oblicua y escalonada, como si fuera una escalera de caracol, ni siquiera una escalera vertical, sino de caracol, para que vayan poniéndose y sobreponiéndose una con otra e impida que la arena se erosione, que la arena se desplace. Y esta foto es muy importante, es un hecho. Otra cosa que podemos ver en esta foto es, vemos la barrera en el mar, cómo se ve, cómo rompe la ola más afuera porque está lleno de callado. Vemos la charca, cómo está desplazada hacia el norte y hace de barrera porque toda la arena, el 90% de la arena desaparece por el faro de Maspalomas. Porque tenemos que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Hay dos fosas marinas. Una fosa marina está en la punta de la Bajeta, es decir, en Playa del Inglés, y otra fosa marina está en Las Meloneras, enfrente entre Maspalomas y Las Meloneras. Hay dos fosas marinas muy profundas, que una vez que cae ese sedimento, esa arena ahí, jamás la podemos recuperar porque está a mucha profundidad. Y el mar no tiene la capacidad, excepto cuando fue el maremoto, que pudo sacar ese sedimento, pero porque fue un maremoto sumergido, no fue una ola de exterior, sino interior. Entonces, como podemos ver ahí en esa foto, pues tenemos la barrera de la propia charca, es decir, un mar que impide que se desplace la arena. Después tenemos otro elemento inconsciente que yo no vengo a decir si está bien o está mal, pero como podemos ver, cuando habían chiringuitos y habían hamacas, se ponía unas lonas que también impedía que se desplazara la arena. Parece una estupidez, pero eso le hacía un bien terrible. Yo no vengo a discutir si eso está bien, si hay que poner chiringuito en la playa, no tiene nada que ver con eso, pero sí que es un elemento que el final de la arena era llegar a la orilla de la punta del faro Maspalomas. Ese es el cometido de la arena. Una vez que el viento actúa de los alisios que son del norte, su fin es llegar a la punta del faro. Una vez que entra en el punta del faro, ya va mar adentro y desaparece. Si antes de llegar a la punta del faro, es decir, tenemos la charca y la retenemos, ese sedimento se queda, ya no desaparece.
Pero teníamos ya dos cosas muy importantes. La primera, las hamacas se colocaban oblicuas. Inconscientemente no se daban cuenta, pero hacía un efecto terrible. Terrible para el bien, para nosotros, que eso tenemos que recuperarlo. Lo segundo es que la charca estaba posicionada posición norte, que era muy importante porque es un mar que tiene que saltar la arena para llegar al mar verdadero, que es la fosa que desaparece. Otro elemento muy importante que teníamos. Ya tenemos dos soluciones que no cuestan dinero. Es nada más que reposicionar las hamacas y reposicionar la charca. Seguimos viendo imágenes porque la verdad es interesante lo que hace la naturaleza de por sí y las lecciones que nos va dando. Ahí podemos ver otra vez cómo la charca tiende hacia el norte. Vemos, puedes ver la orilla y el rompeolas de Callao, que se creaban unos charcos gigantes, el rompeolas de Callao, que impedía que también la arena llegara a la fosa de Melonera. Porque es muy importante, cuando las soluciones están ahí, cuando las vemos. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes como si fuera un depósito subterráneo, más bajo, un poco más bajo, y viene el viento y deposita la arena, cuando está el mar lleno, estamos hablando de la marea llena, cuando baja la marea, esa arena, porque pesa más, se queda en esa fosa pequeña, que es la que estamos viendo en la charca. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estaba la marea baja, si actuaba el viento, podía reposicionar otra vez la arena, la depositaba a su sitio o la metía por lo menos en la orilla de la playa de Maspalomas. Pero al no tener esa barrera ni esa charca, ese sedimento no se queda, ahora es liso totalmente, con lo cual llega y se desplaza una vez en la punta del faro, coge y se nos va. Seguimos viendo imágenes. Aquí podemos ver, hay una cosa, ya pueden ver cómo, aquí podemos ya empezar a ver el segundo proceso de las dunas. Como les dije, si hay arena en las dunas, en las bases de las dunas, la duna crece. Si no hay arena en las bases de las dunas empiezan a desaparecer. ¿Pero por qué desaparecen? Porque la primera duna se alimenta de la segunda duna de la tercera duna. Y así se van. Va en cadena. Van en cadena. Como no tiene arena en la base, no crece. Si no crezco, pues me alimento de la duna anterior. Por eso, cuando hace 30 años podíamos observar cómo si había a lo mejor 5 montañas de dunas continuas, después veíamos 4, después veíamos 3, después veíamos 2, y entonces se nos va quedando. Ahora, como podemos entrar en las dunas, podemos ver esos valles tan grandes y esa distancia entre una duna y otra duna. ¿Por qué? Porque las que estaban en el medio se las fueron comiendo la primera, a la cuarta, a la quinta a la sexta, y se fue realimentando de las dunas interiores. Sebastián, hemos visto una imagen y eso es un antes y un después. Fíjate por dónde, y es impactante la imagen que acabamos de ver. Por lo cual, esa imagen. Sí, ahora podemos ver, esta imagen es muy importante. Podemos ver que es en el mismo lugar y en el mismo sitio. El Cabildo y Costa, sobre todo el Cabildo, siempre está manifestando que hay que plantar balancones. Balancones son esas plantas verdes que podemos ver ahí en las dunas, y después vemos las dunas, ¿no? Ellos dicen que los balancones retienen las dunas o por lo menos retrasa el deterioro. Como podemos observar en la foto primera, la de arriba, vemos los balancones y las dunas, pero es que en la siguiente de abajo ya no vemos las dunas, solo vemos los balancones. Con lo cual los balancones ni retienen ni retrasan el deterioro de las dunas. Y es una solución que no quieren ver o no la quieren sentir, o es como disimular de que estamos haciendo algo, pero los balancones no retienen las dunas, porque aquí podemos tener los hechos y probarlos. Y más adelante lo vamos a ver todavía más claro, cómo los balancones se quedan y desaparece la duna. Mire, aquí es muy importante. Cuando esta foto es a partir del faro hacia las meloneras. ¿Por qué hay arena? Solamente hay arena del faro hacia las meloneras. Estamos hablando del faro a las meloneras, no del faro a Playa del Inglés. ¿Por qué razón? La única razón y la única manera que tiene el mar de traer arena
a la playa, la única vez que puede traer arena a la orilla, la única vez es cuando hay mar de fondo. Solamente cuando hay mar de fondo es cuando es capaz el mar de depositar arena en la playa. Es decir, cuando único podemos recuperar arena en Playa Maspalomas, y no en Playa Maspalomas, incluso en Melonera, es cuando hay mar de fondo. ¿Cómo lo sabemos? Cuando vemos los primeros sedimentos de seba. Cuando empezamos a ver seba en la orilla, no, esto es cuando el barranco discurre, ahora revienta hacia el sur, cosa que está muy mal, cuando antiguamente, ese es cuando el barranco se desborda por las correntías y como está mal canalizado, porque le hemos cambiado la dirección, revienta hacia el faro Maspalomas. Pero no debería de ser así, tendría que reventar hacia el norte, no hacia el sur. Y la foto anterior que estaba hablando era demostrarle que solo cuando hay corrientes del sur, en esta foto, solo cuando hay mareas del sur y hay mar de fondo, y vemos que hay sedimento, empieza a salir la seba, es cuando único es capaz el mar de volvernos a devolver la arena dorada. Y entonces se ve que esa arena se deposita del faro hacia Melonera, nunca del faro hacia Maspalomas, sino del faro hacia Melonera. Y por eso he traído esa foto, para que vean que solo cuando el viento, el mar, las corrientes del mar es del sur, es cuando, y tiene que haber mar de fondo. Si no hay mar de fondo, aunque es solo del sur, no, si es solo del sur, que lo vamos a ver ahora, sí. No trae arena. Tiene que reunir las dos cosas. Y eso son escasos 2 veces cada 3, 4 años. No pasa nos vamos más. a ver dentro de unos minutos, porque nos vamos a ir unos minutillos de publicidad y volvemos rápidamente con todos ustedes, porque la verdad, tenemos que proteger y tenemos que mantener nuestro patrimonio, tenemos que poner, valga la redundancia, nuestro granito de arena.